A ver, jóvenes señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el cuarto seminario de psicología. El tema es psicoanálisis. Vamos a ver sus definiciones, enfoques de la mente o aparato psíquico, los mecanismos de defensa y la teoría del desarrollo psicosexual planteado por el psicoanálisis. Psicoanálisis. Ya. Análisis. ¿Análisis de qué? Análisis de la psiquis, análisis de la mente, pero no cualquier mente, es una mente oscura, misteriosa, profunda, enigmática. Entonces se quiere investigar, ¿ya? Investigar una mente oscura, muchachos. ¿Por qué oscura? Porque es desconocida, es misteriosa. ¿Qué es exactamente? Vamos a ver. Jóvenes hábitos, por ejemplo, algún momento usted habrá mencionado, ¿ya? Habrá escuchado, percibido, que hay personas que dicen, sinceramente, no me entiendo, no me entiendo, no me entiendo por qué actúo de tal o cual manera. ¿Por qué estoy actuando de manera inadecuada? ¿Realmente qué me está pasando? A veces cuando nosotros actuamos sin poder entender cuál es el motivo, la causa, la razón, entonces ahí tendría que ver esta corriente, este enfoque, ¿no? Denominado psicoanálisis, para entender esos motivos escondidos. Vamos a ver el psicoanálisis, muchachos. El psicoanálisis es definido de muchas maneras, de entre ellos como teoría. ¿Por qué? Porque va a tratar de explicar ¿qué cosa? La personalidad. Va a tratar de explicar la personalidad. La personalidad entendido desde el inconsciente. Desde el inconsciente. Desde motivaciones inconscientes oscuras. Para así poder comprender una personalidad normal o una personalidad anormal. O sea, para esta escuela psicológica, todo lo que hacemos, dejamos de hacer, adecuar, inadecuar, estudiar, trabajar, delinquir, pintar, tocar un instrumento, etc. Está basado en motivaciones inconscientes. Pero la pregunta del millón es, ¿cuáles son esas motivaciones inconscientes? También al psicoanálisis le conocen como método. Como método, porque si el psicoanálisis permite explicar la personalidad, el comportamiento, ya sea normal o anormal, a través del inconsciente, pero entonces
¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Y justamente para poder conocer este mundo desconocido, misterioso, también el psicoanálisis va a utilizar métodos de investigación. ¿Y cuáles serán esos métodos para poder conocer esos motivos, ¿no?, desconocidos? Utiliza, como dice acá, utiliza la hipnosis. Es un método donde el terapeuta, ¿no?, trata de generarle un estado semi-inconsciente a su paciente, para que de esa manera pueda entender lo que le habla, le pregunta el terapeuta, y a su vez poder recordar lo guardado, lo escondido en su mente inconsciente. Sin embargo, este método en el proceso fracasó, no le daba resultados que Freud estaba buscando. Tanto así que hubieron pacientes que le engañaron de la efectividad del método de la hipnosis. Es por ello que en otro momento utiliza la asociación libre. Asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? La asociación libre, no, es cuando el terapeuta busca que el paciente libremente expresa, libremente, libremente expresa ya lo que piensa, lo que siente, sin censura, sin reproche, sin ningún tipo de vergüenza, para que el terapeuta pueda interpretar esos mensajes y así conocer lo que esconde en lo más profundo de su mente, en su mente inconsciente. Y así el doctor Freud, para poder conocer el inconsciente, ¿no?, utiliza muchos métodos. Repito, la hipnosis, la asociación libre, también la interpretación de los sueños, la transferencia, etc. Muchachos, señoritas, psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis también es conocido como técnica, porque el doctor Freud, ¿no?, está viviendo un contexto donde hay muchas personas que tienen trastornos físicos, trastornos psicológicos, pero que no tienen causas orgánicas cerebrales. Entonces, el doctor Freud quiere restablecer esta salud. Y también quiere utilizar el psicoanálisis como medio. Por eso es una técnica para restablecer la salud, ¿no? Y dentro de ello, específicamente, la famosa histeria. ¿Qué es la histeria? Vamos a ver. El doctor Freud, para poder tratar a sus pacientes, utilizaba este famoso diván. Aquí se echaban sus pacientes para que luego Freud pueda utilizar diferentes métodos y así poder conocer qué es lo que esconde la persona y en función de ello, del porqué de su comportamiento normal o anormal. También, muchachos, señoritas, el psicoanálisis sirve como corriente psicológica. ¿Por qué corriente psicológica? Porque va a influenciar en diferentes disciplinas, ciencias y también en lo que es el arte, la cultura, dentro de ellas el cine. Influye hasta para poder explicar
¿no? La historia, la música. Freud, Freud, con su teoría psicoanalítica, es una gran influencia no solo en ese contexto, muchachos, sino también hasta ahora sigue influenciando el psicoanálisis, para bien o para mal, pero sigue influenciando. Tanto así que se tiene la sociedad psicoanalítica, ¿no? En aquel entonces, su contexto, el doctor Freud forma la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Allí se integraban para poder debatir, discutir diferentes temas vinculados a la teoría psicoanalítica. Entonces, jóvenes señoritas, en síntesis, ¿ya? La teoría psicoanalítica, la teoría psicoanalítica trata de explicar del porqué de la personalidad. Y dice que las motivaciones inconscientes son las que van a impulsar, orientar el comportamiento y la personalidad. Pero también para poder conocer ese mundo desconocido denominado inconsciente, también el psicoanálisis sirve como método, y dentro de ello la hipnosis, la asociación libre, la interpretación de los sueños y otros. Pero a su vez también, si queremos restablecer la salud física y mental, necesitamos la técnica psicoterapéutica psicoanalítica. Por otro lado, a diferentes disciplinas, conocimientos que vemos antes y actualmente, ha sido producto de la influencia de la teoría psicoanalítica. Ahora, muchachos, pero ¿quién es el fundador? ¿Quién es el creador del psicoanálisis? Mira, aquí está el doctor Sigmund Freud. Freud, escribe Freud, pronuncia Freud. Freud, ya, él es austriaco, vienes. Él es neurólogo de carrera, él es médico. Pero usted dirá, profe, ¿pero qué tiene que ver un neurólogo con la psicología? Claro, al inicio su objetivo era estudiar escenarios. Y estudió muy bien. Estudió sus alteraciones, ¿no? No, sus desórdenes del sistema nervioso. Pero él encontraba a pacientes que tenían problemas orgánicos, psicológicos, pero no había una explicación neurológica. Entonces él se quedaba sorprendido, ¿no? O sea, no entendía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en estos pacientes? Justamente eso va a condicionar a que pueda orientarse por una teoría que explique eso algo desconocido. Freud era un tipo muy leído. Desde muy chico, ¿no? Muy inteligente, aprendió fácilmente muchos idiomas. Tanto así que sus padres le tenían una gran preferencia a Freud, ¿no? Porque en un momento la hechicera decía de que Freud iba a tener, ¿no? Un futuro, ¿no? Mejor, ¿no? Un futuro provisorio. Mira, muchachos, Freud, neurólogo austriaco, fundador de la teoría psicoanalítica, Freud, ¿ya? Pese a que él vive en una sociedad muy conservadora, una sociedad donde es un tabú la sexualidad, ¿ya? Y sin embargo, el doctor Freud se atreve a hablar sobre la sexualidad, no solo de las personas mayores, sino principalmente, ¿no? De la infancia. Y eso pues generó todo un revuelo
rechazo, ¿no? Sorpresa de muchas personas de aquel entonces. Entonces, o sea, Freud se estaba atreviendo a hablar algo que nadie se atrevía a hablar. Pero a su vez también Freud hablaba, ¿no?, de que el comportamiento, la personalidad, estaba, oiga, condicionado, o se podría explicar, desde el inconsciente. O sea, eso también, en su contexto, no entendían, ¿no? Si muchos de sus colegas de aquel entonces, como el doctor Wilhelm Wundt, William James, ¿ya?, como los psicofísicos Weber y Fechner, o estos grandes ideólogos, fisiólogos, neurólogos, ¿ya?, o sea, no entendían cómo un médico, un neurólogo como Freud, se atrevía a hablar de cosas recontra hiper subjetivas. Entonces, Freud marca un hito en su contexto, un antes y un después. Jóvenes señoritas, Freud les decía, él es neurólogo y trata de investigar diferentes desórdenes generados por alteración neurológica, pero no percibía situaciones orgánicas mentales que no tenían causa neurológica. Entonces él no entendía, y a raíz de ello, ¿no?, escucha que hay un gran eminente neurólogo francés conocido como Charcot, ¿ya?, el doctor Charcot, un eminente neurólogo, ¿ya?, quien, ¿no?, restablecía la salud orgánica y mental de pacientes que ingresaban a la sala en silla de ruedas y salían caminando. Entonces, eso le llama bastante la atención a Freud. Dice, ¿quién es? ¿No? ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué utiliza para restablecer esa salud orgánica y mental? ¿No? Entonces, Freud capta que el doctor Charcot está utilizando la hipnosis, utiliza la hipnosis. ¿Ya? Eso le llama la atención fuertemente a Freud. También, ya, se relaciona con Joseph Breuer, quien utiliza la famosa catarsis, ¿no?, la limpia de chimenea, ¿no?, también conocida, para poder, ¿no?, limpiar, ¿no?, esa basura mental, ¿no? Entonces, tanto Charcot y el doctor Joseph Breuer, se le dicen Breuer, ¿ya?, van a motivar, impulsar con su metodología de investigación sobre las motivaciones inconscientes. Entonces, Freud, en ese proceso de investigación, un momento, oiga, como neurólogo, trata de conocer los efectos de la cocaína. Y para ello, ¿no?, él consume cocaína. Al estilo de Daniel Alcides Carrera en el Perú, él trata de conocer qué efectos genera la cocaína en el cuerpo y específicamente en el sistema nervioso. Entonces, Freud, repito, es un antes y un después. Freud marca un hito en el conocimiento de la mente, de la personalidad humana. Claro, en su mismo contexto y a futuro y hasta ahora, hay mucha gente que cuestiona sus planteamientos, ¿no? Sin embargo, también hay gente que sigue, ¿no?, que continúa su legado del doctor Freud. Y mira, muchachos, señoritas, Freud, específicamente, pues, ¿no?, teoría psicoanalítica, va a partir desde acá, la histeria. ¿Qué es la histeria? ¿Qué es la histeria? ¿Por qué va a partir de ahí?
Porque en aquel entonces, muchachos, señoritas, la histeria era algo común en muchas mujeres y soldados austriacos. Era normal, muchachos. Entonces, Freud no, le llama la atención este hecho, ¿no? De que muchas mujeres y también soldados austriacos tenían histeria. Pero, profe, ¿qué es histeria? La histeria es cuando un trastorno psicológico se transforma en un trastorno físico. Un trauma, por ejemplo, se transforma en parálisis, en sordera, ceguera, mutismo, etc. Y cuando Freud trataba de investigar, no encontraba una causa neurológica, ¿no? Entonces, eso más bien le impulsa a seguir estudiando a mayor profundidad, con mayor, oiga, rigurosidad, ¿no? Y un caso que a él le llama bastante la atención es el caso de la señorita Berta Pappenheim, de seudónimo Ana O. Esta mujer, jóvenes señoritas, ya, oiga, padecía de ceguera, de mutismo, de parálisis. Entonces, repito, pese a que Freud le hace un diagnóstico neurológico, sin embargo no encuentra ninguna lesión. Entonces, Freud saca la conclusión después de sus estudios que esta mujer había llegado a tener histeria porque había reprimido sus deseos sexuales. Entonces, Freud estaba queriendo concluir como hipótesis que las experiencias sexuales infantiles tienen que ver con el comportamiento, personalidad, en este caso anormal. Por eso de ahí no, la categoría Freud de pansexualista, que todo lo reduce a la experiencia sexual y específicamente infantil. Ahora, Freud, jóvenes señoritas, él hace estudios diversos sobre la mente humana. Ya, hace diversos estudios sobre la mente humana. Ya, el primer estudio se conoce como la primera tópica, ¿ya? Y también hay una segunda tópica. La primera tópica, su objetivo es conocer los niveles de la conciencia. Niveles de la conciencia. En cambio, en la segunda tópica, su objetivo es conocer los componentes de la personalidad. Componentes de la personalidad. Al fin y al cabo, todo ello es parte de la mente humana. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ya los diferentes enfoques, estudios, investigaciones que hace el doctor Freud sobre la mente humana o en términos del aparato psíquico. Ahí están los dos enfoques. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? Bueno, el doctor Freud, ya, él utiliza como una especie de metáfora para poder, ¿no? Para poder explicar ya, su teoría. Es decir, ¿no? Entender de que un iceberg es un gran montículo de hielo que está en el mar, simbolizaría la mente humana. La mente humana. ¿Ya? Por ejemplo, no, por ejemplo, vamos a ver luego. Oiga, un agente de la
mente humana, conocido como ello, se encuentra en lo más profundo de la mente y con relación al iceberg, en lo más profundo del iceberg. Entonces, por eso Freud diría, el aparato psíquico, la mente humana, es como un iceberg. Se divide en regiones y en fuerzas. Vamos a ver cada una de ellas. Mira, muchachos, ahí está el primer enfoque, el enfoque topográfico. Pero, profe, ¿por qué no han puesto topográfico? ¿Por qué no han puesto así? Porque topo es espacio, tierra. Gráfico es graficar. Ya, no será, no. Y a través de espacios, de territorios, de provincias mentales, se grafica la mente humana. Vamos a ver. Mira, ahí está lo que ya les mencionaba. La mente es como una especie de iceberg, ¿ya? Donde la parte superior del iceberg, la que asoma, vendría a ser la mente consciente. La mente consciente que permite hacer lo que estamos haciendo ahora, interpretar, sentir, captar, ¿ya? Vivir una experiencia, ¿ya? Darme cuenta de lo que pasa en mi entorno, darme cuenta de sí mismo, estar en contacto con la realidad. Por ejemplo, en este momento, el escuchar esta presente sesión de clase. Pero el doctor Freud decía que las vivencias, experiencias, conocimientos, aprendizajes que formo en la mente consciente, ya eso mucho de ello lo voy a conservar en la mente preconsciente. Entonces, en esta mente, ¿no? Se encuentran contenidos, experiencias, aprendizajes, ¿ya? Que, que ¿ya? Nosotros podemos recordar fácilmente este campo. O sea, son contenidos, son recuerdos que fácilmente podemos recordar. Por ejemplo, no sé, el día de tu cumpleaños, no sé, de repente, oiga, algunos temas de ciertos cursos, lo que hiciste la semana pasada, pero también recordar experiencias de repente un poco incómodas, de repente angustiantes que uno haya vivido, muy tristes. Bien. Pero el doctor Freud decía, bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la experiencia que estoy viviendo acá, ¿ya? Es muy, ¿cómo les podría decir? Muy trágico, muy traumático. Imagínate que aquí se vive un trauma. Ese trauma, si es muy intenso, Freud diría, lo va a mandar a lo más profundo de la isla. Aquí estará contenido, ¿no? Esa experiencia traumática, los deseos sexuales prohibidos, los instintos. Eso estará guardado en lo más profundo del iceberg que aprende de la mente humana. Así decía Freud. Entonces, por eso, esta mente contiene deseos prohibidos, instintos, pulsiones, traumas, conflictos, y por ende, al estilo Freud diría, pues es una olla, oiga, hirviendo, ¿no? De las cosas más innecesarias, de las cosas negativas. Ahora, Freud decía, y cómo estos contenidos guardados en lo más profundo, ¿no?
Esto yo no lo puedo conocer, yo no puedo saber qué exactamente es. Entonces, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a conocer si está escondido? Entonces, Freud decía, esto florará de manera disfrazada. Saldrá de manera disfrazada. ¿Bien? Donde la persona misma no se va a dar cuenta. Y por ende va a hacer, va a pensar, va a sentir cosas que no entiende por qué. Porque está aflorando lo guardado en el inconsciente. Entonces, Freud decía que el inconsciente es lo que en última instancia domina el aparato psíquico, la mente, por ende el comportamiento. Aquí se encuentra el 90% de los contenidos de la mente, diría Freud. Ahora, muchachos, vemos, esto es el primer enfoque, al menos planteado en 1890. Consciente, te permite darte cuenta del entorno a ti mismo, te permite vivir las experiencias. Preconsciente, son contenidos que tú puedes recordar fácilmente. Inconsciente, son contenidos que no podemos recordar. Son contenidos ya que fácilmente, ya, fácilmente dominan, controlan la mente y el comportamiento humano, porque aquí se encuentra el 90% de la mente humana. Aquí está lo traumático, lo doloroso, lo angustiante, lo prohibido, lo malo, etc. Ahora, muchachos, señoritas, vemos el segundo enfoque, el enfoque estructural. El nombre dice estructura. Pues Freud lo que va a ver aquí es cómo está compuesto, estructurado la personalidad. Eso es. Cómo está estructurado, cuáles son los elementos de la persona. Los elementos de la personalidad. ¿De qué está constituido? Nosotros sabemos que la personalidad está integrada, pues, ¿no? El temperamento, el carácter, el intelecto, ¿sí? Pero así no lo entiende Freud. Los jóvenes, en su libro, ya, el yo y el ello, va a tratar de explicitar estos componentes o agentes de la personalidad, cómo se relacionan, quién tiene más influencia que el otro. Freud, ¿no?, dice que el ello, conocido como id, es el primer agente que nosotros traemos consigo. Es el primer agente que traemos consigo. ¿Ya? Es el ello. Es el ello. Y él dice, el ello es innato. O sea, traemos de nacimiento. Eso no aprendemos, nadie nos enseña. Y por ende el ello no piensa, no razona, no entiende lo moral. Es egoísta, individualista. Solo piensa para sí mismo. Pero el ello realmente, ¿de qué está compuesto? Y Freud dice, está compuesto de instintos que permiten conservar la vida o destruir la vida. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que está actuando? ¿Cómo me doy cuenta que está actuando mi instinto del ego? Dice ahí, cuando busco, oiga, mantener la vida. O sea, ¿está bien? Ya. Eso lo voy a hacer haciendo deporte, ¿no?, descansando, alimentándome bien, conservando, ¿no?, ¿no?, una vida saludable. Entonces, eso será, ¿no?, el ego, porque ahí está siendo impulsado por el ego.
Pero si una persona, ¿ya? Una persona no consume alcohol, consume drogas, ¿ya? Esta persona de repente poco o nada le interesa tener una vida saludable, ingiere mucha comida chatarra, ¿ya? Constantes conflictos, violencia. Entonces, en términos freudianos diría, porque está dominado por su tánatos, está dominado por su tánatos. ¿Qué es el tánatos? Freud decía, el tánatos es lo que va a permitir directa e indirectamente ya no acabar con la vida de sí mismo, del entorno, para tratar de destruirla hasta que el sujeto muera. Entonces hay dos instintos, decía Freud, el instinto del héroe y el instinto del tánatos. Podríamos decir esto es positivo y esto es negativo. Freud decía que cuando nos domina, nos gobierna, nos volvemos salvajes, bestias, irracionales. ¿Ya? Y a su vez, decía Freud, se basa en solo el hecho de recibir o encontrar placer, nada más. Y un placer inmediato, o sea, no quiere postergar. Entonces, eso se ve cuando una persona es demasiado egoísta, individualista, muy emotivo, muy impulsivo, de repente es demasiado espontáneo, posiblemente a través de ella se manifiesta ese id o ese ego, diría Sigmund Freud. Ahora, muchachos, vemos el siguiente agente, el yo. ¿Qué es el yo? Freud dice que el yo es lo que nosotros estamos haciendo ahora. O sea, nos permite evaluar, ¿no? De repente debatir, conversar, dialogar. Y a eso nosotros aprendemos. Eso lo aprendemos en las relaciones sociales. Por lo tanto, el yo, en el plano social, ha aprendido a planificar, a decidir, ¿no? A ejecutar, etc., basado en la realidad. ¿No? Basado en la realidad. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? La señorita, ¿no? O sea, la señorita pensando, es el trabajo del yo. Está pensando, ¿no? Qué va a decidir, ¿no? ¿Qué va a hacer con sus actuaciones, con su vida, ¿no? Y por último, muchachos, vemos, por último, vemos al super yo. Super yo es el que, ¿no? Busca, ¿no? Valora su conducta ética, moral de una persona. Porque está basado en el deber por el deber. ¿Sí? No tanto así, sino está basado más en que el sujeto tiene que cumplir obligaciones, normas, reglas, principios. Entonces, en términos freudianos, muchachos, términos freudianos, ¿no? El ser humano nace, ¿no? Con el ello. Esto es el nacimiento. Esto cuando nos gobierna nos volvemos salvajes, irracionales, bestias entre comillas. No creemos en nadie, solo queremos sentirnos bien. Por otro lado, vemos al super yo, que viene a ser las normas, reglas, patrones de comportamiento, que nos gobiernan y siempre están vigilando qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Entonces, por eso es adquirido, es social, es cultural, ¿no? Y por último vemos al yo. El yo es el que evalúa cómo satisfacer los deseos del ego y cómo cumplir las obligaciones super yo. Entonces tenemos tres agentes de la personalidad. El ego, yo, super yo. El ego es lo que yo quiero.
El superior es lo que los demás quieren que yo haga, que yo piense. Entonces, quien va a tratar de resolver ese dilema es el yo. Ahora, muchachos, vemos, mira, esa relación entre los dos estudios de Freud, el estudio topográfico y el estudio, ¿no?, estructural. ¿Qué, muchachos? El doctor Freud, repito, más o menos, 1900, perdón, 1890, más o menos, y aquí, ya, ahí está, 1990, 1923, ¿no? Son fechas que han tratado de hacerse investigaciones de cada enfoque. En este enfoque lo que se busca son niveles de conciencia. En cambio aquí lo que se busca, no es más las partes de la personalidad. ¿Está bien? Pues no te olvides, joven señorita, no te olvides. En el primer enfoque, enfoque topográfico, lo que se busca son los niveles de la conciencia. Y en el segundo enfoque, no, esto es lo contrario. Aquí lo que se ve son los agentes de la personalidad. Ya está. ¿Está bien? Ahora mira, muchachos, Freud decía, esto es muy importante, Freud decía, la mente está integrada por el consciente, preconsciente e inconsciente. Ya, ya. Pero también está integrada por agentes como el yo, el super yo y el ego. Es decir, hay un super yo consciente, hay un super yo preconsciente y hay un super yo inconsciente. Algo parecido con el yo. ¿Sí? ¿Ya? Algo parecido como el, el yo. El yo es consciente, el yo es preconsciente, el yo es inconsciente. El ello es exclusivamente inconsciente. Muchachos, entonces, mira, como te vas dando cuenta, vamos a pintar acá. Como te das cuenta, mira, esta partita acá, esta parte acá, es la intersección, ¿ya?, entre, este me parece aritmética, ¿no?, entre el yo y el ello. Por eso es un yo inconsciente, porque el ello es totalmente inconsciente. Ya, esa partecita pintada vendría a ser el yo inconsciente. Es decir, mira, muchachos, cuando el super yo le presiona al yo y también el ello le presiona, o sea, hay un momento que el yo, no, de manera inconsciente, va a formar o elaborar mecanismos para defenderse de esa presión. ¿Ya? Y aquí está, muchachos. Aquí está. ¿Ya? Los diferentes mecanismos de defensa, ¿no?, cuando la persona se siente, ¿no?, frente con angustia, con temor, con miedo, con desesperanza. Entonces, ese algo interno, diría Freud, ¿ya?, de incomodidad, cuando ya no puede manejar, cuando ya no puede manejar la presión del ego y del super yo, ya se hace incontrolable, entonces el sujeto va a tratar, va a tratar de que, de utilizar mecanismos para defenderse, because, de la presión de esos dos. Por ejemplo, hay un momento que usted de repente quiere estar con sus patas, amigos, irse a la discoteca, más. Entonces sería más el ellos, ¿no? Pero a su vez tienes que estudiar, ¿no?, tiene que hacer su tarea, ¿no? Entonces ellas son responsabilidades, ¿no? Eso ya es más para el yo. Entonces,
Hay momentos que la persona se siente encrucijada, se siente entre dos bandos. ¿Por quién decido? Mira, muchachos, aquí no sé si te estás dando cuenta. Mira, ahí está. Este es el libro de los mecanismos de defensa según su hija de Freud, Ana Freud. Entonces, ¿quién es el que redacta, explica de manera más profunda sobre el desarrollo psicosexual? Es su hija Ana Freud, su hija de Freud. Ahí está la primera, la represión. ¿Qué es la represión? Cuando yo, de repente, he vivido una experiencia incómoda, angustiante, traumática, entonces me va a costar recordar, decía Freud. Si recuerdan, va a seguir sufriendo. Eso es. Pues, ¿qué es represión? Es olvidarse. Es olvidarse. Eso es lo concreto. Pero también vemos a la proyección. Es cuando yo, algo que me fastidia, me angustia, me perturba, lo canaliza en otra persona. Como dice ahí, la señorita afirma que su novio es muy impulsivo, cuando en realidad ella lo es. Ahí está. Entonces, algo que me fastidia, lo canaliza en otra persona. Pues se lo proyecto. La racionalización, mucha. Cuando yo busco excusas, razonamientos, juicios lógicos que explican una dificultad, limitación, falencia. Racionalización. La sublimación es cuando algo que me fastidia, algo incómodo, algo inmoral, ¿no? Yo busco una actividad donde sí puedo expresar, pero, oiga, no sentir el rechazo, al contrario, sentir la aprobación. Esa es sublimación. Por ejemplo, si una persona de repente es libertino, mundano en términos cristianos, le gusta lo sensual, ¿no? Y de repente hace estudios sobre arte greco-romano, sobre arte de repente europea, y empieza a dibujar, oiga, de estas mujeres desnudas. Entonces, alguien diría, pues no, pero qué mal es ese, es pintor, ¿no? Ese es su oficio, sí, pues. Pero en el fondo diría, es que tiene una perversión sexual. El último, formación reactiva. Es cuando nosotros expresamos algo no, que no somos, ¿no? Lo que es opuesto, ¿no? Formación reactiva. ¿Ya? Entonces, es cuando de repente, ya, o sea, yo digo de repente, te quiero, te extraño, cuando en el fondo es todo lo contrario. O sea, de repente un político habla de moral, ¿no? Cuando en el fondo está corrompiéndolo. ¿Ya? No te olvides que todos los mecanismos de defensa son inconscientes para poder disminuir la angustia y la ansiedad que provoca, ¿sí?, el conflicto, la presión del ego, del super shock. El desarrollo psicosexual, planteado por Freud en 1905, ¿ya?, le dice, ya, que la personalidad, para Freud, la personalidad se va estructurando poco a poco. De poco a poco, se va construyendo, se va estructurando la personalidad. Ya, se va estructurando la personalidad. Ya, ya. Entonces, se va. ¿Y cómo se estructura la personalidad? ¿Cómo se forma la personalidad? Entonces, él decía, el sujeto tiene que pasar por estadios, etapas. Tiene que pasar por estadios o etapas. ¿Ya? Y en la medida de cómo satisface sus necesidades sexuales, estará estructurando su personalidad. Así dice todo.
Entonces Freud le va a dar un poder muy fuerte a la sexualidad, muy fuerte. La medida que una persona satisface su sexualidad, estará formando o deformando su personalidad. Cuando satisface demasiado o muy poco, se podría generar fijación. Y con el tiempo podría generar trastornos de su personalidad. Entonces, en síntesis, Freud está queriendo decir que la formación de la personalidad determina de cómo se satisfacen las experiencias sexuales infantiles. Ahora, si se satisface demasiado, muy poco, se genera fijación. Y eso, ¿no?, con el tiempo, condiciona a tener trastornos psicológicos o mentales. Eso lo explica en su libro, ¿no?, 3 ensayos sobre la teoría sexual. Mira, muchachos, señoritas, aquí estamos. ¿Cómo evoluciona, ya, esas zonas, ¿no?, erógenas, zonas de excitación, zonas de placer del cuerpo, que en la medida que se va satisfaciendo, se va estructurando nuestra personalidad? Entonces Freud dice, tanto en el varón, en la mujer, ya, poco a poco va a ir madurando su sistema nervioso de arriba hacia abajo. Entonces esa maduración conlleva a cierta concentración de nervios en ciertas partes del cuerpo que permite que una persona pueda sentir placer cuando es manipulado, ¿no?, estimulado. Por ejemplo, primero en la boca, dice. Pues por eso cuando una persona de repente da un beso, siente placer. Sigue avanzando, madurando el sistema nervioso, y ahora está concentrado los nervios en el ano y el uretra. Es decir, mayor desarrollo de la zona erógena, zona de placer. Por eso el niño aquí sentirá placer cuando excreta, por ejemplo. Luego va madurando el sistema nervioso y ahora se concentra la zona erógena en el pene y en el clítoris. Y hay un momento, ¿no?, que eso va latencia para que luego nuevamente reaparece, ¿no?, concentrándose esa zona erógena, zona de placer, esa libido, esa energía en los genitales. Entonces, en síntesis, Freud habla de una correlación entre la maduración del sistema nervioso y las famosas zonas erógenas, zonas de placer. Freud habla de 5 estadios. La primera es la fase oral, donde el pequeño, ¿no?, su zona de placer es la boca, los labios, la lengua. Es por ello que cuando mastica, cuando habla o cuando trata de hablar, ¿ya?, chupa, come, escupe, eso está satisfaciendo sus deseos sexuales. Y eso con el tiempo tendrán estas características. En la fase anal de 1 año y medio a 3 años, aquí dice la zona erógena, zona de placer, está en el canal anal y en la uretra. Por lo tanto, la persona va a sentir placer, se va a excitar cuando expulsa o retiene residuos fecales, por ejemplo. ¿Qué pasa si se satisface demasiado, un poco? Con el tiempo le da este tipo de alteraciones de su personalidad. Por ejemplo, se vuelve bien pulcro, muy limpio, o al revés. Y por último, muchachos, la fase fálica, de los 3 a los 6 años aproximadamente. Aquí, no, la zona de placer es el pene y el clítoris. ¿Ya? Es por ello que en este proceso, diría Freud, los pequeños suelen tocar su parte genital, porque sienten placer. Están estimulando su zona erógena. ¿Ya? Aquí también se presentan los famosos complejos de Edipo, cuando el niño siente atracción sexual inconsciente hacia su madre.
eléctrica es cuando la niña siente deseo, atracción sexual hacia su padre. ¿Qué pasa si esto se satisface? Pues con el tiempo genera este tipo de rasgos de personalidad. Atención, no hay zona erógena. No hay zona erógena. ¿Bien? Y por último, en la etapa genital, zona erógena de placer, se centra en el pene y vagina, y cómo tratan de satisfacer ese deseo, esa zona erógena, a través de las relaciones heterosexuales y productividad. O sea, ¿qué está queriendo decir con eso, Freud? Si una persona tiene una orientación homosexual, entonces no está bien, porque ha tenido traumas en su infancia. Entonces, cuando una persona ya se encuentra en la etapa genital, cuando ya tiene capacidad de amar y trabajar de manera productiva, responsable. Síntesis, muchachos, para Freud hay etapas que van a explicar la formación o deformación de la personalidad, ¿no? A través de la satisfacción de las zonas erógenas, zonas de placer del cuerpo. Bueno, muchachos, eso sería todo. Nos estamos viendo en el solucionario. Gracias, muchachos, por escucharme. Hasta otro momento. Gracias, jóvenes.